Bien, aquí de vuelta. Este es el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Y vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado. Este es el matutino de nosotros. ¿Por cuáles canales que funcionamos? Por el Canal 6, el Canal del Sol, por el 644 de la cajita de Amazon. Y también ya no estamos a través de con Bebeto TV. Bebeto todavía En sigue el pasando. 75 de Altiz y en el 108 8. de Claro. Sí. Vamos a recibir inmediatamente, tenemos un desajuste con el tiempo, pero nos da mucho gusto tener aquí a este joven economista, Juan Ramón Mejía, que hemos invitado para ver si nos es posible, si es posible ayudarnos a entender todas estas opiniones del ministro de Agricultura y de los altos precios que manejamos todos cuando vamos, desgraciadamente, al supermercado a comprar algunos de los alimentos que necesitamos en nuestros hogares. Buenos días, señor Mejía. Muy buenos días, encantado de estar aquí en este matutino de nosotros. La verdad que para mí es un placer acompañarlos y después de tanta energía que Tengo había. entendido que miembros del Comité Central de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Es bueno destacar. Vicesecretario de Asuntos Electorales, encargado de la región este también. Bienvenido. Ahí está Trifol. ¿Cómo está el panorama en este momento con respecto a la Fuerza del Pueblo? Justamente de ella estábamos hablando a propósito de un evento que se realizó en Santo Domingo Este y de lo bien que salió el evento que fue programado por esa organización política. ¿Cómo percibe todo el ambiente en este momento? Realmente en la República Dominicana, en los medios tecnológicos, en las redes sociales, vemos que nosotros somos tendencia. Continuamente la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández y sus candidatos son tendencias en las redes sociales. Estamos juramentando. Usted decía hace poco que normalmente ocurría que se salían gente del entorno del presidente. Sí, así y yo creo que es todo lo contrario. Normalmente cuando usted es presidente viene gente y se le suma gente y se le agrega gente. A este gobierno le está pasando lo contrario, se le está alejando gente. Mucha gente del Partido Revolucionario Moderno se están juramentando en la Fuerza del Pueblo. Eso es algo que no suele suceder. Lo que suele suceder es todo lo contrario. Y esto está pasando porque la gente se da cuenta de que realmente en medio de esta crisis que ustedes también esglosaron muy bien, de una crisis internacional de precios, de factores internacionales que están afectando a la economía, que están afectando los bolsillos de los dominicanos, pues el pueblo lo que hace es que cifra sus esperanzas en una persona que lo ha hecho antes con crisis internacionales y que lo ha hecho bien. Y ese es el presidente Fernández. Por eso mucha gente ha tratado de alinearse a través de la Fuerza del Pueblo con el presidente Fernández, con esa esperanza que le genera. En términos económicos, el gobierno últimamente contagió, si se quiere, a un exitosísimo, quizá el más exitoso de la historia de la República Dominicana, de los gobernadores del Banco Central. El gobernador del Banco Central fue uno de los primeros bancos que tomó la medida de comenzar a bajar, a subir la tasa de interés, de manera que la economía se frenara para combatir la inflación en el mundo. Pero casi repitió la fórmula estadounidense en ese sentido. No, lo hizo primero que Estados Unidos. Sí. Lo hizo primero que Estados Unidos. Y eso es lo magistral de él. Fue de los primeros países del mundo y todos los países comenzaron a hacer lo mismo porque esa era la receta. Lo raro es que vemos que hace 2 semanas el Estado norteamericano y otros países siguen subiendo su tasa de interés. Sin embargo, República Dominicana comenzó a bajar la tasa de interés, generando un aumento de la demanda agregada. Y no solo eso, sino que ha inyectado dinero del encaje legal al circulante, tratando de dinamizar la economía para que las cifras no digan que no hemos crecido, que prácticamente no generó ningún crecimiento. Seguimos creciendo 1 punto y pico, a pesar de que las proyecciones las proyecciones de los organismos internacionales andaban alrededor de un 4%. Pero ¿qué genera esto? Genera un calentamiento de la economía para fines de la inflación, genera un aumento de la demanda agregada y eso es lo que genera inflación. No hay control de la inflación en ese sentido. El gobierno ha priorizado el crecimiento económico sobre la inflación y la inflación quizás o sin quizás
es el impuesto más azaroso para la clase Es como más diría Hipólito, desposeída. es más la preocupación más por los macros que por los micros. Más o menos es la idea. Exactamente. Realmente el dominicano es de clase baja, clase media baja, la gran mayoría. Entonces la inflación le afecta directamente, porque yo siempre pongo el ejemplo, el que viaja 3 veces al año, viajará 2 cuando hay inflación, viajará 1 cuando hay inflación, el que va 2 o 3 veces a los restaurantes a la semana, reducirá eso, pero el que solo come, el que su economía solo le da para comer, que es la mayoría de los dominicanos, le toca bajar de comer, dejar de comer. Entonces, la inflación yo creo que debe ser la prioridad, y el Banco Central, que reitero, soy un admirador del gobernador del Banco Central, se dejó politizar y en este momento ha tratado de dinamizar la economía, de ponerle dinero en los bolsillos a la gente, pero un dinero que se va a devaluar, que va a generar inflación en el resto del país y es dañino Juan esa Ramón, decisión. es indudable, el Banco Central históricamente ha sido un aliado de los gobiernos de turno y la política monetaria se ha utilizado para que sea parte de la política económica del país. Y en ese sentido el expresidente Fernández también tuvo su parte porque el gobernador del Banco Central actual también lo fue con el gobernador del Banco Central, o sea, todos lo sabemos. Ahora, además de esto, ¿qué medidas encuentra que podrían revitalizar esta economía que de seguir como continúa, no creo que sea un verdadero aliado al gobierno? ¿Debió haber tomado en algún momento otras medidas, además de esos, complementarias? ¿Cómo usted encuentra que transitamos esta coyuntura económica? El presidente se quiere repostular, o ya se repostuló oficialmente. Bueno, el presidente en esa parte, como un paréntesis muy breve, yo creo que no se lanzó a repostularse ayer. Yo creo que el presidente lo que está es pensando en algún día gobernar. Él ha estado en campaña desde que llegó ahí. Desde que llegó, lo primero que hizo fue hacer que sometieran un recurso de inconstitucionalidad sobre la alianza que se formó el PRM. El PRM se forma basado en que no habrá reelección consecutiva. Y esa es una filosofía de una agrupación. Y esa agrupación se constituye bajo esas normas. Y lo primero que hace cuando llega a ser presidente es someter un recurso de inconstitucionalidad para irse abriendo las puertas para lo que decidió ayer supuestamente. Quiere decir que lo tenía decidido desde que llegó ahí. Claro. Para mí, él lo que le falta es comenzar a gobernar y no lanzar una campaña electoral. O sea, él lo que no ha hecho es gobernar, él ha estado en campaña todo el tiempo. En relación a qué debió hacer el gobierno, nosotros desde la Fuerza del Pueblo y indistintamente Fuerza del Pueblo no, como economistas, hemos estado diciendo que realmente nuestro país lo que debió haber hecho es hacer una gran inversión, una inversión mucho más agresiva en obras de infraestructura. ¿Por qué en obras de infraestructura? Y cuando hablo de obras de infraestructura estoy hablando de viales, estoy hablando de viviendas, pero viviendas hechas por el sector lo que se llama gasto público, de capital. Gastos de capital, correctamente. ¿Por qué la inversión de capital? Hemos visto cómo hemos roto todos los récords históricos de la República Dominicana en cuanto a la velocidad de tomar préstamos. Este gobierno está tomando mucho más préstamos que lo que ha tomado ningún gobierno históricamente en la República Dominicana. No importaría, y era una receta que nosotros apoyamos desde la Fuerza del Pueblo, había que tomar prestados en medio de una pandemia, pero esos préstamos debieron ser utilizados en invertir en obras de capital que esta generación disfrute de la dinamización de la economía, disfrute de la generación de empleo, disfrute de la obra en sí, y las futuras generaciones que están llamadas a pagar esos préstamos también puedan disfrutar de esos bienes y servicios que se instalen con esa inversión de capital. El gobierno ha sido muy tristemente, ha invertido muy poco en obras de capital, apenas menos de un 5%, otro récord histórico. Te toman más préstamos que nadie e invierten menos porcentaje del presupuesto que nadie en la historia también, sin duda. Y vemos al presidente que se traslada a diferentes sitios a inaugurar, a dar primeros picazos, pero si se ponen a ver el trasfondo, todo es sector privado.
la mayoría de los sitios que asiste el presidente, de unas viviendas que se hicieron, de Montecristi también, todo eso sí, el gobierno ha viabilizado todas esas inversiones, el gobierno ha hecho su parte, lo que le corresponde, pero son obras del sector privado. Yo soy de los que critica que un presidente esté inaugurando todas las obras que hace el gobierno, porque el gobierno está para hacer, el presidente está para gobernar, que lo inaugure el de obra pública, que lo inaugure el gobernador. Yo siempre he pensado así. Los sectores a los que competen. Que le competen. Pero ahora ir a inaugurar también las obras del sector privado. O sea, eso es un presidente en campaña. Juan Ramón, ¿hacia dónde usted entiende que esos recursos, esos préstamos han sido dirigidos? Es importante este punto. Mira, definitivamente hay una agresividad en las pensiones que se están generando. Yo no critico que cualquier persona que haya sido trabajador durante toda su vida se pensione, pero se habla de que hay una serie de compañeros que han sido pensionados con pocos años de trabajo. Eso es penoso, porque estamos hablando de que no es que le estamos dando una botella, no, lo estamos dando una botella eterna para el resto de sus días y su vida. Estamos viendo que realmente el gobierno lo que está haciendo en educación, la inversión, ellos mismos se han criticado, un ministro sobre otro se ha criticado, no ha habido una inversión efectiva en la educación, se han botado libros, los niños están estudiando sin libros mientras se botan otros libros. O sea, la verdad es que nosotros desconocemos qué ha hecho el gobierno con tantos recursos y en qué ha beneficiado tantos recursos a la población. Porque si que tú quieres decir del subsidio de la gasolina que en el año pasado, en algún momento del año pasado, lo hubo, es un subsidio que no fue que el gobierno puso plata, sino que dejó de percibir plata. Es un subsidio que la gente, cuando ellos dicen sacrificamos 1.000 millones de pesos, no fue que el gobierno sacó de sus arcas 1.000 millones de pesos, es que dejó de recibir, o sea, no cobró los impuestos que normalmente cobraría. Y posteriormente, que tampoco fue un subsidio, fue un préstamo, porque posteriormente cuando el combustible bajó, pues entonces comenzaron a no bajarlo lo suficiente y a recuperar esa inversión que hicieron, ese préstamo que nos dieron a la población. Pero se justifica en este momento a propósito los precios de los combustibles, los precios actuales del combustible, porque cuando comparan algunos técnicos, subrayan que están más caros que en zona de la región, no por litro, por galón. Sí, y si usted evalúa que nosotros en el gobierno de Leonel Fernández tuvimos, yo digo nosotros, en ese momento yo no participaba de política, estaba en el sector privado, pero el gobierno de Leonel Fernández durante los años que el petróleo estuvo a 154, 145 dólares el barril, con un dólar también que estaba bastante alto, porque estábamos heredando la crisis del PRD, pues obviamente la gasolina estaba mucho más barata que lo que está hoy en día. No hay dudas de que la formulita no la han cambiado o la han ido aumentando en favor del gobierno y en despropósito para la población. Y no se justifica que estos precios se mantengan así. Ahora ya ellos están hablando de que hay un subsidio a los hidrocarburos nuevamente, lo cual a mí no me parece. Ellos deberían desglosar esa formulita, famosa formulita, mucho mejor, de manera que uno pueda entender dónde está el subsidio hoy en día. Juan Ramón, realmente un gobierno con la naturaleza que usted acaba de explicar es fácil de sustituir electoralmente. ¿Cómo lo va a hacer la Fuerza del Pueblo? Bueno, como organización aislada, sola, o mediante un bloque de oposición. Mire, nuestra alianza lo dice nuestro nombre. Nosotros pretendemos ser la fuerza del pueblo dominicano. Nosotros pretendemos representar al pueblo dominicano y de ahí sale nuestro nombre. Nuestra alianza principal es con el pueblo dominicano. Sin embargo, si queremos hablar de un regidor, si queremos hablar de un alcalde de un pueblo, hay que ser sincero con nosotros mismos, para que cuando hay 3 candidatos a alcalde o 4 candidatos a alcalde,
ganarle al que representa al gobierno es muy difícil, porque este se puede colar hasta con un 33% de los votos y puede ser el alcalde, porque la oposición se divida. No hay segunda vuelta en los alcaldes, no hay segunda vuelta en los diputados y no hay segunda vuelta en los senadores. Entonces es indispensable, si se quiere tener un gobierno más diverso en el próximo cuatrenio, en cuanto a alcaldes, en cuanto a legisladores, que haya una alianza entre los partidos de oposición para poder enfrentar los candidatos de la oficialía. Y eso es lo que se está buscando. En torno a las presidenciales, yo entiendo que ya hay un mecanismo de segunda vuelta que marcará el rumbo de los candidatos. Pero ahora mismo las alianzas deben ser en torno a la municipalidad y en torno a lo legislativo. O sea que como partido usted también, como diría Trifolio, van por prioridades. Claro que sí. Ya, la A sería la elección del primer término y la alianza que está concebida, presumo, entonces sería para posterior a la segunda vuelta. Yo entiendo que debe ser así. Ya. No estoy participando de las negociaciones de alto nivel, pero a todas luces siempre hemos dicho que nuestra alianza y nuestra conquista es conquistar el favor del pueblo dominicano. ¿Están estables o no los precios de la canasta precios familiar? bajitos. Según dice el ministro de Agricultura. Mira, Yo pensé que esa era la primera pregunta que te iba a hacer Juan Cruz Trifolio a ti hoy. Mira, sin lugar a dudas, yo quiero explicarle a todo el televidente qué quiere decir que baje la inflación. Para hablar de que baje la inflación, tenemos que hablar de la definición de inflación. Inflación es aumentos de precio. Cuando a usted le dicen que bajó la inflación, no le están hablando de bajar precios, le están hablando de bajar la aceleración con que suben los precios. Pero los precios siguen subiendo. Mientras la inflación sea positiva, se está hablando de que hay aumentos de precios. Entonces, cuando usted le dicen que no está subiendo un 7, un 8%, sino que está subiendo un 3%, está subiendo. Usted está perdiendo poder adquisitivo todos los días en este gobierno, mientras haya inflación. El control de la inflación debe ser para que usted no pierda poder adquisitivo, pero usted sigue perdiendo poder adquisitivo y usted no va a recuperar el poder adquisitivo si no hay un aumento de salario, si no hay un cambio de empleo, si no hay una mejoría profesional en sus capacidades, en su empleo. Sin dudas, este gobierno no habla de bajar precios, lo que habla es de bajar la inflación, bajar la aceleración con que suben los precios, porque inflación se define por subir precios. Bueno, pero si baja la inflación, de alguna manera mejora los precios. Si bajando la inflación, mejoran los precios. No. ¿Cómo que no? Sí. Los precios no suben por la inflación. Perdón, si usted tiene un plátano que cuesta 10 y sube a 11, la inflación es de un 10%. Y si después sube a 11,5, la inflación es de un 0.4, pero sigue estando más alto. Porque está subiendo. Inflación se define por aumentos de precio, no por reducción. Reducción de precios es deflación. Lo que yo quiero... Entonces, si no bajan los precios, hay inflación, no hay mejores Lo precios. importante es que se mantengan estables. Ahí sí la inflación se mantiene busca la estable. estabilidad de manera de que, porque los sueldos se mantienen estables, los sueldos no aumentan con esa frecuencia y esa facilidad. Entonces el poder adquisitivo que va perdiendo la gente lo puede ir paliando cuando hay aumentos salariales a final de año y ese tipo de... Las alzas en los precios, y esto es economía básica, está determinada por la inflación que se está registrando en el país. Correcto. Si esa inflación que se registra en el país, el gobierno logra disminuirla, más que permitir que se aumente, que es lo que ha estado ocurriendo, los precios no bajarían. Reitero, usted lo puede googleenlo los amigos televidentes. Inflación se define por aumentos de precios. Precisamente, si esos precios en vez de aumentar disminuyen, se produce la deflación. Pero no hemos hablado de deflación, hemos hablado de reducción de inflación. ¿Qué quiere decir? Hemos hablado de desaceleración de aumentos de precios. Me doy a entender. Cuando usted oiga un gobierno hablando de deflación, está hablando de bajar precios. Cuando está hablando de reducción de inflación, está diciendo, ya no van a subir tan rápido, pero no que lo van a devolver.
No le están diciendo que van a devolver los precios, no le van a decir que los plátanos van a volver a costar 2 pesos. No van a seguir subiendo. No van a subir mucho más el lento. aumento no va van a ser más subir. lento en teoría. Exacto, pero no van a devolverse los precios. Pero yo pensaba que mientras el gobierno... Usted y todo el pueblo. Por eso hablan decía, tanto. la inflación está bajando, era como una manera Pero de- reitero, Hasta yo. googleenlo. Inflación es aumentos de precios. Si la inflación baja, lo que baja es la velocidad con que aumentan los precios. Ahora, tengo que ser franco y tengo que ser honesto con Dígame, usted. porque yo estoy confundido. Cuando se habla de un promedio de todo el territorio nacional y la inflación baja, muchas veces algunos de los precios bajaron y los otros subieron menos. Y la inflación promedio, o sea, el aumento promedio de la canasta familiar fue menor. Y por eso usted ve que algunos bienes sí bajaron, pero otros subieron en mayor proporción y el promedio da inflación y no deflación. Si da inflación, siempre es que subieron los precios. Esa Juan infracción Ramón. que se le quiere atribuir al gobierno, Juan Ramón, de alguna manera el gobierno no queda exonerado con toda esta problemática internacional como la guerra entre Ucrania, Rusia, la misma presencia del COVID. que Con a la pesar- liberación de encaje y con el aumento, con la reducción de tasa de interés, esa política monetaria es inflativa, genera inflación. No, definitivamente el gobierno todavía pudo tomar medidas, obviamente. Hay una composición internacional y yo no vengo aquí a mentirles, ni voy a ningún sitio a mentir. Hay un componente internacional en todo lo que está pasando. Y nosotros no somos es verdad que somos una isla, pero no somos un ente aparte del mundo. Exacto. Nosotros compramos trigo de Ucrania, si no compramos trigo de Ucrania, lo que le compran a Ucrania saldrán a comprar a lo que nosotros compramos y generarán aumentos de precios. Exacto. O sea, sin lugar a dudas, nosotros estamos en este mundo globalizado y nos afecta a todo el entorno internacional. Pero nosotros pudimos afrontar esta crisis de una muchísimo mejor manera, incentivando la producción de la República Dominicana, no generando importaciones. No quiero hablar de la siembra en otros países y la generación de empleo en otros países, porque es una medida que se acaba de tomar, que todavía yo quisiera evaluarla más, porque es tan desconcertante que me doy el lugar a la duda de mejor evaluarla antes de salirla a criticar, pero usted está generando empleo en otros países, usted está produciendo en otros países, generando ¿Usted exportación se refiere de otros países. al acuerdo con Guyana? Con Guyana, que obviamente es un país que va a tener, está teniendo un crecimiento económico extraordinario, va a comenzar a tener un desarrollo y es obvio que es positivo para la República Dominicana algún tipo de alianza con ellos, pero de ahí a esa decisión, les reitero, estoy evaluándola, pero no me parece adecuada. A mí siempre me ha preocupado el tema del dólar, porque no entiendo a veces la lógica de los economistas en la defensa de un dólar a 50, 50 y tanto, cuando ese dólar es el eje transversal de toda nuestra economía. ¿Podría justificarse aún que el dólar siga por encima de los 50%? Pero, mire, el tipo de cambio tiene sus pros y sus contras. Ahora ha estado subiendo últimamente, a pesar de las grandes reservas que tiene el Banco Central, ha permitido que se desplace al alza. Turísticos más baratos en términos de dólares, si el dólar, entonces, y los sectores exportadores de aguacate, de banano, o sea, todo tiene un pro y un contra, un ganador y un perdedor. Lo que hay que saber, que yo creo que en este momento el tema es la inflación, el tema son los pobres, el tema son el pueblo, y ahí nosotros diferimos de que permita que se desplace el dólar hacia arriba cuando sabemos que eso genera inflación a nivel nacional y que la clase desposeída de este país
es la que más se afecta con la inflación. Juan Ramón, parece ingenua la pregunta, pero realmente, ¿qué es lo que ha pasado con el aparato productivo de la República Dominicana? Sobre todo con lo que es la producción agropecuaria del país. Porque parece ser que no está en su mejor momento, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Improvisación, no se conoce a fondo realmente la manera de manejar esta situación y que obliga tanto a la importación, sobre todo en algunos rubros. Fíjese, desde este asiento, yo como economista, decir que ese equipo del PRM no sabe de agricultura, estaría pecando. Estaría pecando porque realmente hay un equipo, si se quiere, de la gente que más se ha esmerado por hablar de agricultura y aprender acerca de agricultura. El problema son los intereses. Si el empresario dominicano quiere ganárselo mucho más fácil, y es mucho más fácil traer un pollo de Brasil que come un maíz primario de un país que produce ese maíz, traer un pollo de Brasil, pagar una refrigeración, sacarlo, dárselo a los supermercados y cobrar. Es muchísimo más fácil que tener una granja de pollo con el riesgo de una gripe aviar, con el riesgo de un moquillo, con el riesgo de un calor que te mate una serie de pollos. Tomar todos esos riesgos para el aparato productivo, el empresariado se le hace más difícil, y entonces se van por el lado fácil. Y este gobierno ha estado dándole el apoyo a ese sector empresarial que no quiere tomar los riesgos del trabajo, de la agricultura, de sembrar, de esperar, de cosechar, y se han ido por el camino más fácil. El camino más fácil es la importación. El consumidor. Eso es totalmente... ¿No es tomado en consideración? Mire, hay que tener cuidado con la respuesta que le voy a dar, porque a corto plazo yo puedo traer un pollo de Brasil probablemente más barato que el que producimos aquí, pero el consumidor es una maquinaria, es un conglomerado. ¿Por qué? Porque la empresa de aquí genera empleos. La empresa de aquí genera empleos directos e indirectos. Hay gente que importan el maíz, hay gente que trae las vacunas, hay veterinarios que van a esa... O sea, una cantidad de empleos que se genera y un bienestar económico. Es como el arroz. El arroz dominicano debe ser uno de los más caros del mundo. Importar arroz de cualquier parte del mundo resulta más barato, pero es un tema de seguridad alimentaria, es un tema de empleo, es un tema de gobernabilidad. Nosotros en República Dominicana, si hay una guerra, que en cualquier momento puede haber una guerra, si hay un problema climatológico, si hay un virus, si hay una pandemia grande, nosotros con el arroz, con los pollos que producimos y los huevos que producimos, nosotros subsistimos. Exacto. Y es importante, por temas de seguridad alimentaria, que todos los países tengan una seguridad alimentaria. Y todos los países que han vivido guerra, como Estados Unidos, cuando tú compras maíz de Estados Unidos, tú vas a la finca y encuentras un maíz y dices, yo quiero ese maíz, no es ese que te van a despachar. Te van a despachar el que el año pasado se puso en almacén, porque ellos tienen unos temas de almacenamiento para seguridad alimentaria guardado, porque en un momento se pasó hambre en esas grandes naciones en la Segunda Guerra Mundial. Qué bien, qué bien. Bueno, pero qué bueno que por lo menos tú nos ayudes a entender esos aspectos. Yo creo que de alguna manera el gobierno tendría algún tipo de validación por parte de la población, y quizás es lo que explica la alta estima que tiene la población con respecto a la candidatura probable, bueno, ya oficial, del presidente Luis Abinader, a pesar de la situación económica por la que está atravesando la República Dominicana. De alguna manera la gente le tolera o no le atribuye más bien que esa sea necesariamente una responsabilidad de la gestión actual, sino más bien de razones externas que han incidido para que todo esto se haya originado en el país. El mercadeo y la publicidad son ciencias, se estudian, son carreras. Y cuando tú haces una inversión tan millonaria en publicidad y en mercadeo, como la está haciendo este gobierno, es obvio que pasen ese tipo de percepción, a pesar de que no sea la realidad.
Juan Ramón, cuando balbuceaba la economía política, se hablaba de un término que veo que últimamente prácticamente ha desaparecido del vocabulario de los profesionales del área económica, la descampesinización. Realmente eso va a ser una realidad tarde o temprano, ¿no? Se ha ido dando en la República Dominicana. Y si te vas a los campos, de verdad yo lo he andado, yo he ido a las fincas y eso, te das cuenta que no hay jóvenes. No hay jóvenes. El que trabaja el campo y es dominicano, no es joven. Los jóvenes desde que pueden, tienen una oportunidad, se trasladan a las ciudades. Incluso los programas de titularización que ha estado haciendo el gobierno y que se lo aplaudo, pero es un programa que me da miedo, porque algunas veces tuve una familia que tienen 40 años con una propiedad, y desde que tú le das título la venden. Mientras no tenían título, no la podían vender y lo único que podían hacer es seguirla ocupando, porque era su garantía de que esa propiedad fuera de ellos. Entonces la venden, vienen a la ciudad, compran un ranchito y al poco tiempo están pasando trabajo, están pasando hambre, son parte del cinturón de pobreza de las ciudades. Es algo que tenemos que tratar de impedir con una inversión en el campo, con una disminución de la inmigración, porque entonces siempre el inmigrante en cualquier parte del mundo es el mejor trabajador del mundo. En el mundo entero, el mejor trabajador. Entonces tú le estás dando la a decir verdad, cada día vamos a estar más esclavizados a la dependencia, por lo menos en materia alimenticia, en la República Dominicana. Sin lugar a dudas, la República Dominicana... Tenemos que conformarnos con esa realidad. No, nosotros tenemos que trabajar para cambiar eso, hacer una inversión, tecnificar nuestro campo, sembrar de invernaderos, hacer reguíos por goteo, eficientizar el uso del agua, que es importantísimo. Aquí todavía se riega por inundación. Le abren a una finca de guineo una presa y la llenan de agua. Es un desperdicio de agua extraordinario cuando estamos ya sufriendo las escaseces del agua. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a despedir. No podemos... Hay una última pregunta. ¿Qué opina la Fuerza del Pueblo y usted como vicesecretario electoral del comunicado de admonición de la Junta Central Electoral? No, sin lugar a dudas, nosotros no lo vamos a desacatar, porque quien desacata es la Junta Central Electoral a una sentencia de la Suprema Corte del Tribunal Ay, Constitucional. qué respuesta, Dios mío. Eso significa que no lo van a acatar. Nosotros vamos a acatar la Claro, sentencia. la van a acatar. Pero van a reconocer la resolución. Exactamente. No van a acatar, en otras palabras, No. esa resolución de la Junta Central Electoral. Se entendió Amparándose perfectamente bien. De la decisión. Quienes de la sentencia desacatan no del somos tribunal. nosotros a la Junta Central Electoral, sino la Junta Central Electoral, al Tribunal Constitucional, a la Constitución por se. O sea, que nosotros lo que le estamos haciendo un llamado a que lo revise y ya, yo entiendo que la Junta Central Electoral lo hizo por presión del gobierno, porque el gobierno está sintiendo el crecimiento de la fuerza del pueblo, el crecimiento de la simpatía del presidente Fernández, y lo hizo por esa presión, pero yo creo que ya el presidente de la Junta Central Electoral ya ha manifestado que va a revisar, que va a chequear, y va a tomar en consideración la opinión del presidente Fernández. Bueno, pues Así muchas es. gracias al economista Juan Ramón Mejía, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Tenemos mucho más contenido que compartir con ustedes, de manera que sigan con esta oferta alternativa que es el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Hacemos una pequeña pausa. Gracias, señor Mejía. Y retornamos con nuestro siguiente Supongo invitado. que Monclús escuchó muy bien esa respuesta, ¿verdad? Ah, bien, ok. Que ya Leonel Fernández también Claro, se había lo había manifestado en torno a ese Claro, tema. claro. Hacemos la pausa. Eso ya Leonel lo había dicho, lo dijo antes de ayer.